Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro octavo seminario IMO. Esta iniciativa partió el año 2017 gracias al estudiante de doctorado Matías Pizarro, así que muchas gracias al Mati. Y acá estamos continuando su legado haciendo este seminario en modo pandemia. Así que en estos seminarios hemos ya presentado varias investigaciones científicas que se hacen en el instituto y también algunos otros temas que son que van a la par con la ciencia, ya que en el instituto no solo hacemos ciencia, sino que también tenemos otras instancias. Y bueno, el día de hoy tenemos un nuevo seminario con un nuevo invitado, así que Edgar, si tú nos puedes contar un poco más de nuestro invitado, por favor. Sí, claro que sí. Hola Francisca, hola a todos y todas. Gracias a las personas que se dan el tiempo de estar aquí conectados por Zoom y a los que nos van a ver posteriormente en YouTube, que ahí están quedando las otras charlas, incluso los invitados y todas las otras charlas que se hicieron anteriormente ya están ahí disponibles, por si quieren repasar. Hoy día es un invitado especial. Esteban Fernández es candidato a magíster. Bueno, la presentación de hoy día es modelación paleoclimática en el estudio del sistema Tierra. Él pertenece al núcleo Milenio de Paleoclima y además es un gran amigo. Así es que un placer presentarlo y espero que puedan disfrutar la charla. Así es que eso, dar la bienvenida a todos y que al final puedan dejar sus preguntas por escrito o animarse a hacerlas prendiendo su audio y cámara. Eso mejora la interacción. Así que gracias a todos por participar. Esteban, bienvenido y puedes empezar con tu presentación cuando quieras. Gracias, Edgar. ¿Me escuchan bien? Bastante bien. Sí. Perfecto. ¿Y la pantalla también se ve bien con el mouse? Todo perfecto. Sí. Sí. Ya. Vale. Pero vemos tu pantalla, la presentación está en pequeño todavía. ¿Sí? Ah, Sí. yo la veo bien. No, está bien. Está bien, ya. Entonces, Está bien, sí. ya, perfecto. Ya. Entonces, comencemos. Tal como dijo Edgar, muchas gracias por la invitación y hoy día quisiera hablarles de lo que yo hago, lo que yo trabajo, que es una de las pocas cosas que me gusta y que sé hacer bien, que es la modelación paleoclimática. Estoy haciendo mi doctorado en oceanografía, ya este es mi último año y hoy día les voy a hablar, más que hablarles de igual hay al final muestro algunos resultados de lo que yo he estado haciendo, pero quisiera enfocarme más en el estudio del sistema Tierra, tal como dice el título de esta presentación. Entonces, para empezar, me gusta bastante partir con esta figura. La pueden ver, ¿verdad? Es una figura con hartos colores. Sí. Sí. Ya. Esta figura es tal vez la figura clásica que muestra en un libro también muy clásico del el Rudiment, que tal vez en todos los cursos del mundo que enseñan el sistema climático utilizan este libro. Y básicamente esta figura muestra qué es el sistema climático. Qué es cuando, por ejemplo, si nosotros queremos hablar del sistema climático, cuáles son las componentes que necesitamos considerar, cuáles no, cuáles sí son más, cuáles más importantes que otras, etc. Y yo muy brevemente quisiera hablarle de cada una de las, o sea, no de cada una, sino que de las principales componentes de este sistema. Por ejemplo, si lo miramos desde el punto de vista de la física, tenemos que nuestro primer forzante, por supuesto, que es la radiación solar, ¿ya? Dependiendo de la latitud en donde esta radiación solar, digamos, imaginémoslo como este rayo de luz que incide en la superficie de la Tierra, el camino atmosférico que recorre va a ser mayor o menor, y el ángulo de incidencia en la superficie de la Tierra también va a ser diferente. Eso tiene un efecto directo en la superficie, ya a través de una propiedad intrínseca de cada objeto, que es su albedo. Por ejemplo, en altas latitudes, donde están los mantos de hielo, este efecto de albedo es súper alto, en donde gran parte de esta radiación se refleja de vuelta hacia la atmósfera o eventualmente hacia el espacio. Y por otra parte, por ejemplo, en regiones más ecuatoriales, en donde esta incidencia al rayo de la insolación solar es más perpendicular a la superficie, tiene un efecto sobre la Tierra que calienta mucho más de lo que calienta en los polos. ¿Ya? Eso es algo que tal vez nosotros conocemos de manera obvia. Sin embargo, este exceso de radiación que existe aquí en latitudes ecuatoriales, a través tanto del océano como de la atmósfera, la física de ellos, la dinámica atmosférica y oceánica,
redistribuye esta radiación solar, este exceso de calor que existe en bajas latitudes hacia los polos. Por otra parte, el océano también puede tanto absorber como liberar calor hacia la atmósfera en su componente calor sensible o calor latente. Este calor latente, a través de la dinámica atmosférica, también avanza, más que avanza, sino que es transportado hacia otras latitudes, eventualmente precipitando en algunas zonas. Ahí ya pasamos a hablar de otro tema de la formación de precipitación, por eso no es relevante hoy en día. Otra componente importante, este calentamiento diferencial entre el océano y la Tierra, que genera estos gradientes de presión que entre estos dos reservorios. Finalmente, como resultado de eso, se generan los vientos en la superficie de la Tierra, en la atmósfera, perdón, que también tienen un efecto sobre el océano, ya sea forzando la circulación superficial del océano o incluso advectando propiedades que están dentro de la atmósfera hacia otros lugares. Por ejemplo, si es que existe por ejemplo, CO2, aquí en este caso proviene de una erupción volcánica o incluso partículas asociadas al sulfato. Todas estas partes, por ejemplo, el sulfato, por ejemplo, puede ser advectado y después depositado en el océano, que a través de las corrientes oceánicas se puede advectar hacia otras partes, a través de la circulación termalina o incluso a través de la circulación forzada por el viento. Y además de eso, aquí entonces podemos conectar la física del sistema con algo que también es hermoso, que pertenece al sistema climático, que es los ciclos biogeoquímicos. Particularmente, la física del océano, si bien está transportando estos diferentes elementos que están dentro del océano, por ejemplo, carbono, a través, por ejemplo, de la productividad primaria en la superficie del océano, en donde llega luz para que los organismos hagan fotosíntesis, que sacan carbono desde la atmósfera. Este carbono eventualmente puede ser enterrado, o también puede ser, por ejemplo, advectado hacia otros lugares, o incluso puede subir carbono desde las profundidades del océano. Todo esto siempre estando modulado por la circulación del océano. A su vez, este carbono dentro del océano tiene una estrecha relación con otros ciclos biogeoquímicos que son súper relevantes, por ejemplo, el ciclo del oxígeno, el ciclo del fosfato, elementos como el azufre. Todos estos ciclos, entonces, si es que nosotros sumamos cada una ¿cómo decirlo? De sus efectos, si nosotros sumamos todo eso de cada una de las cositas chiquititas, de todos esos efectos chiquititos, el resultado de toda esa suma es lo que nosotros vemos en la naturaleza hoy en día. Entonces, tenemos que, ¿cómo estudiamos esto? Si hay tantas relaciones, ¿cómo lo queremos estudiar? Y partida si es que se puede o no se puede. Voy a dejar de lado, por ejemplo, bueno, el efecto de los ríos también, que devuelve nutrientes al océano, incluso silicatos, fosfato, etcétera. El rol de los gases de efecto invernadero. Bueno, como se dan cuenta, solo con una figura podríamos estar hablando tal vez mucho, mucho rato, y para no latearlos más, simplemente la pregunta que quisiera dejar con esto es, ¿cómo estudiamos esto? Entonces, bueno, desde mi punto de vista, tenemos dos maneras, dos grandes maneras. La primera y la más directa es a través de observaciones, ¿ya? Y la segunda es a través de la modelación. La modelación siempre necesita de las observaciones, no así las observaciones necesitan de la modelación. Por tanto, nosotros que nos dedicamos a la modelación podemos no existir. Sin embargo, la gente que trabaja con observaciones, y cuando yo digo proxies me refiero a algo, en caso de paleoclima, quiere decir un proxy como un indicador del clima pasado, ¿okay? Que eso realmente es un arte poder interpretar, hacer esas reconstrucciones climáticas, y me quisiera detener un poquito en eso, porque pienso que es súper relevante tener cuáles son los alcances de cómo uno reconstruye los climas pasados, o cómo uno estudia el sistema climático como un todo, incluso hoy en día del presente. Por ejemplo, lo más simple hoy en día del presente, sabemos que desde la era de la tecnología, tal vez desde los años 70, 80, los instrumentos que tenemos observaciones a mucha resolución, tanto espacial como temporal, pero sin embargo, si nos vamos un poquito más atrás, entonces esta figura, que también viene del libro Ruddiman, a la persona que le gusta el sistema climático, ese es un libro como un Icarito, que debiera toda la gente tener en su casa, y esta figura muestra básicamente uno de los diferentes proxies que existen para estudiar el clima del pasado, y nos indica, por ejemplo, la resolución que tiene cada proxy, y también
cuán atrás podemos ir para estudiar estos climas. Por tanto, por ejemplo, uno de los proxies más conocidos, que son los anillos de árboles, si bien tienen una resolución bastante alta, ¿ya? Sin embargo, no podemos ir muy atrás simplemente con los anillos de árboles. Así que nosotros queremos estudiar, por ejemplo, con anillos de árboles, qué pasó en la Patagonia, que algo que se hace mucho. La gente de la Universidad Austral tal vez son los más secos en esto. Por ejemplo, podemos llegar tal vez hasta 100.000 años, ¿ok? Con una resolución, incluso con los anillos de árboles dan resolución estacional. Pero ¿qué pasa si queremos ir más atrás? Entonces, mientras más atrás que vayamos, que queremos estudiar el clima, entonces tenemos que recurrir a otro tipo de proxies, y ahí empiezan a surgir cosas relativamente complejas, porque primero, la resolución, mientras más atrás nos vamos, esa resolución, por supuesto, se va perdiendo. Entonces, lo que nosotros podemos llegar a obtener, por ejemplo, algo de muy atrás, no necesariamente va a ser representativo de todo lo que está ocurriendo en el sistema, puesto que va a ser tal vez, imagínense un sedimento oceánico, va a ser un testigo de partes discretas en el océano y que no van a dar cuenta de manera robusta todo lo que está pasando en el sistema. ¿Ok? Eso es como parte de la observación. Solo voy a dar un par de ejemplos de lo bonito que puede ser esto de las observaciones y qué pasa si es que nos queremos ir más atrás. Por ejemplo, algo súper bonito es que esta fue como una de las primeras, tal vez, a través de proxies, que se pudo determinar la relación que existía entre temperatura atmosférica global promedio y concentración de CO2 en la atmósfera. Este es un testigo de hielo súper conocido, el Vostok, ¿ya? Y que, que llega hasta aproximadamente los últimos 450 millones de años atrás. Eso es el pasado, y hoy en día estamos aquí. Por tanto, el tiempo va desde izquierda a derecha. Y esta es, vemos entonces, tal vez que para muchos de ustedes es obvio, que alto CO2, altas temperaturas, ¿no es cierto? Ok, imagínense que esto es un testigo de hielo, que como vimos en la figura anterior, tiene relativamente alta resolución. Pero ¿qué pasa si es que nosotros expandemos este tiempo y queremos ir un poquito más atrás? Entonces, podemos ver una figura como esta, que esta es como la evolución de la temperatura del planeta Tierra desde los últimos 500 millones de años. Entonces, nosotros estamos aquí en el cero y 500 millones de años atrás estamos acá. Entonces, más allá de la evolución climática de diferentes climas particulares que nosotros podemos observar acá, solamente quedémonos a grandes rasgos con, por ejemplo, la resolución que tenemos hoy en día. Imagínense que estos son estamos aquí hace 20 años, acá, perdón, hace 20.000 años, acá hace 1 millón de años, etcétera, etcétera. Y lo importante acá es que mientras nosotros nos queremos ir más atrás, entonces menos sabemos, ¿ok? Entonces imagínense si acá estamos en 500 millones de años atrás, en donde la incerteza entonces de algún proxy, de las personas que quieran estudiar, quieran reconstruir el clima, en esta época, imagínense la incerteza que hay justamente porque, primero, ya perdemos resolución, y segundo, cada vez se hace más complejo porque la señal también se va perdiendo. Pero, por ejemplo, aquí, y aquí entra lo bonito de este juego entre la observación a través de proxies climáticos y la modelación. ¿Qué pasa si es que yo quisiera saber los procesos físicos que están detrás, por ejemplo, de este descenso abrupto en la temperatura del planeta? ¿Ok? O incluso en este incremento, o incluso en este spike que se ve aquí muy pronunciado, que es el PTM, que es uno de los grandes, ha sido de gran estudio durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa si es que yo quisiera estudiar la física que hay detrás, la física del sistema, del clima que hay detrás de estas variaciones climáticas? No me sirve tener una observación, porque la observación, tenemos que recordar que si yo mido, o sea, si yo observo algo, lo que estoy observando es la suma de todos los procesos que están ocurriendo en la naturaleza. Por tanto, si yo quiero como desenredar cada uno de esos procesos y estudiarlo de manera física y decir, ok, atribuir, primero saber qué es lo que hay detrás de eso, cuáles son, por ejemplo, cuál es el rol de la atmósfera, del océano, la biogeoquímica, etcétera, etcétera. Entonces ahí uno recurre a la modelación, ¿ok? ¿Qué pasa, por ejemplo? Hay algo muy bonito, por ejemplo, acá nos podemos ir
nos podemos ir a algo súper hermoso, que lo que ocurrió alrededor de 250 millones de años atrás, ¿ya? Que es la extinción del Pérmico Triásico, ¿okay? Que ha sido la extinción más grande que se ha tenido registro, ¿okay? Y que vemos acá de partida, por ejemplo, esta es una secuencia de rocas sedimentarias de la excursión isotópica del carbono 13 en el carbonato, y vemos, por ejemplo, este pic muy, muy grande, ¿ok? Entonces, ya, yo puedo reconstruir esto, pero no sé la física que hay detrás de este sistema. Incluso puedo ir más atrás, ¿ok? Y recurrir a otros proxies que, tal como vimos en diapositivas anteriores, que me den información que vaya más atrás incluso. Y, por ejemplo, estos son excursión isotópica ahora de un isótopo de azufre, ¿ok? Que da cuenta ahora de otros procesos que pueden estar ocurriendo y que podemos llegar incluso hasta 4.000 millones de años, ¿ok? Entonces aquí podemos ver dos grandes eventos que han ocurrido en la historia, que el primero de ellos ya es la explosión del Cámbrico, ¿ok? Que ocurrió como hace 2.400, 2.500 millones de años atrás. Y también, aquí donde estoy apuntando mi mouse ahora, es entonces una de las primeras oxigenaciones del planeta. Entonces, nuevamente es la pregunta, ¿qué pasa si es que yo quisiera estudiar la física que hay detrás o estudiar las causas que hay detrás de todas estas variaciones climáticas? Entonces, no puedo hacerlo con observaciones, y entonces recurrimos a los modelos. Pero, ok, podemos decir, ok, voy a estudiarlo con modelos, pero hay muchos tipos de modelos. Entonces aquí, en este gráfico, uno puede, en un gráfico, por ejemplo, del cuánto uno conoce o cuánto uno desconoce, mejor dicho, de cada modelo, y también respecto de su complejidad. Entonces, en el extremo inferior izquierdo, vemos con esta sigla EBM, que son los Energy Balance Models, que son básicamente modelos 0D o 1D, que en términos sencillos o resuelven una ecuación en un punto o simplemente en un sistema, como en un universo solamente de una dimensión. ¿Ok? Si nos vamos, ahora pasamos a otra categoría de modelos, que ahora son los modelos de cajas, que estos modelos ahora, si bien ya pueden tener un poquito más de resolución y abarcan tal vez un poquito más de procesos, que estos Energy Balance Models básicamente son asociados a procesos atmosféricos en donde principalmente se quieren determinar las propiedades de la atmósfera, ya sea propiedades químicas o propiedades físicas, pero si queremos también ir a estudiar el océano, podemos recurrir a los modelos de cajas que son muy, muy útiles. Recordemos que uno de los grandes, lo que se conoce, por ejemplo, hasta el día de hoy como el océano de Canfield, que fue una publicación del año 98, en donde dio cuenta de cómo era el océano en las épocas tempranas de la Tierra, y que hasta el día de hoy es la teoría más aceptada, se hizo justamente a través de un modelo de caja, muy sencillo. Pero ok, podemos seguir avanzando en este gráfico, y quisiera ahondar en estos dos elipses que estoy apuntando acá, que tenemos. Estas dos grandes elipses están asociadas a los modelos de circulación general, tanto atmosféricos como oceánicos, y a los modelos de circulación general que son acoplados. Estos, tal vez por lejos, son uno de los modelos más complejos que existen. Justamente tal como se ve aquí, tienen mayor complejidad, y también el nivel de desconocimiento que se tiene acerca del código, de cómo funciona, es muy, muy grande. Imaginemos primero estos modelos junto con, acá en la cúspide de este gráfico tenemos a los Earth System Models, que son básicamente tal vez los modelos más complejos que existen en el sistema climático. Cuando yo digo Earth System Models, me refiero a modelos que son del sistema Tierra, que abarcan toda la gran cantidad de estos procesos que yo les dije, que les mostré en la primera figura, ¿ok? Los modelos de circulación general principalmente abarcan la física del sistema, ¿ya? Si bien la resuelven muy, muy bien, pero tienen esta otra componente que no resuelven ciclos biogeoquímicos ni interacciones, por ejemplo, de Antártica, de hielo antártico con el balance de agua dulce dentro del océano, sino que más bien resuelven las ecuaciones de movimiento, no de manera explícita, porque tampoco eso es impracticable, pero sí
son los modelos que lo hacen de mejor manera para resolver la física del sistema. Sin embargo, hay una categoría de estos modelos que son los modelos del sistema Tierra, pero de complejidad intermedia. Y bueno, estos modelos son los que también contemplan la gran mayoría de los procesos que les mencioné en la primera figura, pero se hacen algunas asunciones respecto de la física del sistema o de los procesos por los cuales se hace es como una categoría que une tanto los modelos más simples como los modelos más complejos, ¿ok? Más adelante vamos a ver que tiene cosas buenas y cosas malas, pero antes de eso quisiera contarles de que, ok, hay diferentes tipos de modelos, y cuando nosotros trabajamos con modelos, muchas veces no basta con que a uno le pasen como el CD, poner play, que todo sea una caja negra y que después analizamos los resultados. Si queremos saber cómo en verdad un modelo lo está haciendo, tenemos que necesariamente recurrir a programar, a un código de programación. Y yo solamente le quisiera mostrar esta figura, que esta es una figura respecto de diferentes lenguajes de programación que se tienen, que en comparación al lenguaje C, que tal vez es el más rápido que existe hasta el momento. Y bueno, este gráfico es de un PDF, de un documento de MIT, que ellos hicieron estas pruebas, ya con diferentes tipos de lenguajes para promocionar un lenguaje que ellos crearon, que es el Julia, que es un lenguaje súper nuevo, que creo que desde 2009, 2012, que proviene de esos años. Y obviamente, por supuesto, esto es comparativamente al lenguaje C. Entonces aquí 10 a la 0 corre igual de rápido que C. Aquí 10 a la 1, entonces es un orden de magnitud más lento, o 10 a la menos 1, un orden de magnitud más rápido. Entonces, obviamente podemos ver de que no da lo mismo que el lenguaje utilizamos, sobre todo si es que queremos estudiar procesos que son muy largos en el tiempo. Por ejemplo, nosotros sabemos que el ciclo del carbono, ok, nosotros podemos estudiar el ciclo del carbono asociado a la productividad primaria, al exporte hacia el fondo del océano, pero si queremos estudiar la otra componente del ciclo del carbono, la componente inorgánica del ciclo del carbono, necesariamente son procesos de millones de años, y que si es que queremos hacer un modelo y que resuelva, lo queremos integrar, que integrar las ecuaciones por millones de años, entonces escoger un lenguaje apropiado es de vital importancia. Entonces, como nosotros sabemos, MATLAB es lo peor. Y entonces, básicamente hay un lenguaje que es por excelencia el lenguaje que se utiliza en los modelos de circulación, en los modelos ya sea climáticos, oceánicos, ROMS, CROCO, están escritos creo que en Fortran. Y una de las cosas buenas que vemos, todos los lenguajes o son iguales o más rápidos que C. Sin embargo, en todas estas pruebas que ellos hacen, que estoy apuntando acá con mi mouse, Fortran, en la mayoría de ellas, llega incluso a ser un poco más rápido que C. Entonces, Fortran es un lenguaje antiguo, no es un lenguaje simple. Sin embargo, está creado, de hecho, Fortran fue hecho para resolver ecuaciones. Entonces, entonces esto lo pongo como paréntesis solamente porque algo que muchas veces uno podría decir, no, yo soy seco en Python o sé de MATLAB y con eso me basta. Bueno, usted podría crear un modelo en MATLAB y empezar a integrar, incluso en Python, y incluso capaz que el computador o el clúster se vaya abajo, porque no son lenguajes que están destinados para eso. ¿Ok? Entonces, volviendo ahora a los modelos de complejidad intermedia, por supuesto les dije que tiene ventajas, que tenemos estos modelos que incluyen todos los reservorios del sistema Tierra. Computacionalmente son mucho más eficientes, por supuesto, que los modelos de circulación general y los modelos del sistema Tierra, los más grandes, que se corren en clúster. Estamos hablando de cientos de núcleos. Y, por ejemplo, una cosa que se utiliza mucho estos modelos de complejidad intermedia es que muchas veces uno tiene una idea sobre un clima o quiere responder alguna pregunta, y entonces uno relativamente rápido, testear una hipótesis y no esperar 6 meses para que termine de correr un GCM, por ejemplo. ¿Okay?
Esto es lo que yo me refiero con largas corridas que se pueden hacer sin grandes recursos computacionales, puesto que los GCM o los modelos globales de los Earth System Models requieren primero clústeres gigantescos, ¿ya? Y además estamos hablando de meses de simulaciones, tal vez 6 meses de simulación. Entonces, otra cosa es que también las salidas también son mucho más fáciles de analizar, puesto que puede o no haber variabilidad interna, pero lo más importante es que al ser modelos más pequeñitos, ¿ya? Uno puede analizar mucho más fácil la salida y no, por ejemplo, salidas tan complejas como, por ejemplo, las salidas que puede tener de ROMs, o incluso si es que alguien ha escuchado los modelos POP, en donde son tan orientados a resolver, por ejemplo, la dinámica del océano, pero la resuelven tan bien que, imagínense que, por ejemplo, un punto de grilla en el polo, ahí es como una discontinuidad, que no puede existir, ahí uno no puede resolver una ecuación ahí, pero ¿qué pasa si es que yo quiero saber la física de ahí? Ellos lo que hacen, los modelos POP corren la grilla para que esta discontinuidad no quede en el océano y quede, por ejemplo, sobre la Tierra. Bueno, traducir después esa salida de ese modelo a salidas que sean como visibles para nosotros no es simple, ¿ok? Y bueno, la lectura de código es relativamente también sencilla porque uno le puede seguir la pista, ¿ya? Desventaja, por supuesto que tienen desventajas estos modelos de complejidad intermedia, que primero es, se asumen ciertas cosas, se utilizan aproximaciones y o parametrizaciones que vayan en pos de que queremos resolver, que estén destinados a resolver lo que queremos resolver, ¿ya? Son de menor resolución horizontal y vertical, por supuesto, ¿ya? Y producto de esto y de las parametrizaciones que se utilizan, hay procesos que evidentemente no pueden ser resueltos, ¿ya? Y las salidas de esto, si bien son más fáciles de analizar, pero también esto, por ejemplo, una salida de un modelo de complejidad intermedia no me va a dar la circulación al frente de concepción, por ejemplo. Eso nosotros no lo podemos resolver. Sin embargo, sí podemos tener otras cosas, por ejemplo, como la circulación global o cosas por el estilo, ¿ya? Entonces, lo que yo quisiera dejar con esta diapositiva, y quisiera poner esta frase del gran filósofo austriaco, es Karl Popper, que dice, bueno, la ciencia en el fondo entonces puede ser descrita como el arte de la sobresimplificación, ¿ok? Pero siempre y cuando discerniendo de lo que podemos omitir para tomar ventaja de eso. Entonces, dicho de otra forma, dicho de otra manera, es que entonces nosotros tenemos que ser lo suficientemente como capaces o listos, por así decirlo, de entonces hacer las simplificaciones que me permitan, ¿ok? Sacar la mayor cantidad de ventaja posible, ¿ya? Y al mismo tiempo obtener la mayor cantidad de información, ¿ok? Entonces, eso es como lo que se basa los modelos de complejidad intermedia, que uno, si bien asume cosas, pero asume cosas primero físicamente posibles, por supuesto, y que no vayan en desmedro de lo que yo quiero resolver, ¿ya? Entonces, espero que con esto los haya no aburrido tanto, y ahora simplemente les voy a presentar lo que yo he estado trabajando, un par de diapositivas, que lo que yo trabajo con un modelo que se llama el modelo DICES. Ahí en el título de esta diapositiva está el significado del acrónimo, y este es un modelo del sistema Tierra, ¿ya? Que contempla en esta figura, en el lado izquierdo, contempla los diferentes submódulos que este modelo tiene y sus interacciones entre cada uno de estos, ¿ya? Y es un modelo súper sencillo. Esta es la versión original de este modelo. Es simplemente un hemisferio, ¿ya? Y, por ejemplo, en el caso de lo dividido, por supuesto, tiene tierra, tiene una componente del océano, dinámica de nieve, dinámica de hielo marino también. En el océano, particularmente, son 55 niveles a resolución de 100 metros cada una, ¿ya? Y en esta versión, que es la versión original, hay una circulación prescrita del océano, ¿ok? Difusividades verticales, horizontales, etcétera, etcétera, etcétera. No los voy a aburrir con esos detalles. Y que, por ejemplo, en cada capa del océano, entonces a cada una de estas capas entonces, se asocia entonces un módulo de sedimento en donde hay bioturbación, ¿okay? Hay disolución de vueltas en la columna de agua, o hay entierro definitivo de carbono, ya sea carbono orgánico, carbonato, etcétera, 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 ¿ya?
Sin embargo, lo que yo estoy trabajando ahora en mi tesis de doctorado es crear otra versión de este modelo DICES, que sería el DICES 2. Básicamente, por supuesto, no podemos abandonar esta estructura de que contemple los grandes subsistemas de la Tierra. Sin embargo, uno de los grandes cambios es ahora de que este modelo es un modelo global con todos los hemisferios con 2 hemisferios contemplando tanto un océano Pacífico-Índico, un océano Atlántico, un océano Austral y un océano Ártico, que son las principales cuencas, ¿okay? Del sistema. Además de eso, varias divisiones también, por ejemplo, en la atmósfera o en el océano, también hay muchas más, más procesos que tal vez no viene al caso decirlo ahora, pero también, por ejemplo, la dinámica de hielo marino en el océano austral es súper relevante, así también como en el Ártico. Y, por ejemplo, una visión transversal de la estructura de este modelo podría ser algo como esto, que relativamente simplificado, vamos desde 90 sur a 90 norte, ¿ya? Y están todos los procesos, o sea, no todos, pero más o menos cómo funciona este modelo ahora con una circulación dinámica, es decir, esta circulación ahora está dada por los gradientes de densidad, ¿ya? Y por los balances de agua dulce, por supuesto. ¿Okay? Hay transferencias de calor desde la atmósfera hacia el océano, o liberación de calor desde el océano hacia la atmósfera, dinámica de hielo marino, que esto es súper relevante para la formación de agua profunda o de agua intermedia del Atlántico Norte, puesto que cuando el hielo marino se forma, entonces existe este proceso del brine rejection, que deja el agua muy pesada, ya muy densa, que es capaz de hundirse y tomar parte profunda de la cuenca, ya sea en el caso del agua antártica de fondo o el agua profunda del Atlántico Norte, ¿ya? En el caso de la atmósfera, estas flechitas en el tope de la atmósfera muestran el neto dentro respecto del flujo de onda corta que llega versus el flujo de onda larga que sale desde la superficie terrestre, ¿okay? Que finalmente termina como determinando la estructura física de la atmósfera y finalmente su temperatura. ¿Okay? Pero, por ejemplo, nosotros podemos resolver esto, pero tal como les dije, ahora que queremos poner énfasis en cosas que estén asociadas, por ejemplo, en este caso, ahora a la circulación del océano, que hay un proceso que es súper relevante, que es la formación de agua profunda o agua de fondo antártica, y que esa se da en las plataformas alrededor de Antártica, ¿ok? Si nosotros, esas son las principales fuentes de agua de fondo, puesto que ya sea a través de polinias, que son básicamente máquinas de formar hielo marino, entonces van dejando el agua muy densa, que a su vez esta agua densa entonces toma la parte más profunda de esta cuenca, y que sabemos nosotros que el agua de fondo antártica llena todas las cuencas del planeta. Entonces una componente esencial que si queremos ver eso, necesariamente debemos de incorporar, por ejemplo, una parte que esté asociada a la plataforma alrededor de Antártica, y un balance respecto de todos los procesos que pueden estar ocurriendo en ese lugar, ¿ok? No voy a entrar más en detalle con esto, lo podemos conversar más rato, pero para no aburrirlo tanto. La cosa es que quisiera yo decir de que volvemos a lo mismo. Hay que incluir las cosas que uno necesariamente quiere, que me sirven para que yo quiero estudiar. Entonces, en la actualidad, hasta el momento, este modelo ya tiene incorporada la física del sistema, la biosfera del océano, y, por ejemplo, en la atmósfera están incorporados los trazadores de temperatura, CO2 en sus 4 formas isotópicas, metano, N2O. En el caso de la biosfera, tenemos 3 zonas de biosfera diferentes asociadas a un bosque tropical, a una zona de sabana y desierto, y a un bosque extratropical, cada uno de ellos conteniendo un contenido de carbono, ¿okay? También en sus 4 isótopos, y además flujos de carbono y de nitrógeno, entonces que también están conectados a la atmósfera, que después, recordemos que todos estos ciclos biogeoquímicos están todos relacionados, entonces no podemos dejar de lado estas cosas. Y en el océano, básicamente, hasta el momento solamente tenemos temperatura, salinidad, que son los trazadores clave para determinar la física del sistema, y también trazadores biogeoquímicos tales como el fósforo o el fosfato, el DIC, también en sus 4 isótopos, y la alcalinidad. Entonces, básicamente lo que yo estoy haciendo ahora, estoy construyendo este modelo, y ahora les quería presentar simplemente un par de resultados, para no seguir aburriéndolos. Cuando yo he hecho a correr este modelo, bueno, estos son valores promedios, la media anual,
Entonces, en rojo es lo observado a través de un reanálisis y en azul es lo modelado. Esta es la temperatura atmosférica global promedio, ¿ok? Respecto, en la figura que nosotros vemos acá al lado derecho, en el panel superior se encuentran en estas tres curvas, la línea continua corresponden a los flujos de calor observado también de reanálisis, ya sea en su componente latente, sensible y la suma de ambas, y los puntitos que nosotros observamos del mismo color corresponden a las estimaciones que da el modelo, o que es lo que se calcula el modelo. ¿Ya? Entonces, y finalmente en el panel inferior de esta figura del lado derecho vemos el flujo atmosférico, pero en este caso de vapor de agua o de flujo de agua dulce, que finalmente termina cayendo en la cuenca oceánica, en la respectiva cuenca oceánica donde corresponda, y que también entonces es capaz de modular o modificar la circulación del océano. ¿Ya? Vemos que en la mayoría de los casos existe un buen acuerdo entre lo que da el modelo y versus lo que da lo observado. Cabe destacar que estas simulaciones, como estamos hablando del sistema climático global, uno tiene que correr al menos 10.000 años de simulación, cosa que el océano llega a un estado estacionario y todas las componentes del sistema alcancen este estado estacionario que uno quiere lograr y que deje de existir una variabilidad que pueda alterar los resultados. ¿Ya? Una cosa relevante también que no le había comentado, que para la dinámica del hielo marino, algo súper relevante es el ciclo estacional. El ciclo estacional del hielo marino es gigantesco, tanto en el Ártico como en Antártica. Por tanto, este modelo también incluye un ciclo estacional. Y espero que se esté viendo como la animación, y esto muestra justamente cómo va variando este perfil de temperatura con los meses del año, y a su vez, cómo se van moviendo las líneas de hielo marino y de nieve, cómo van avanzando, entonces, y retrocediendo respecto de los meses. Una cosa destacable es que justamente el máximo de avance de las líneas de hielo marino es al final del invierno en ambos hemisferios, ¿ya? Otra cosa es la oscilación que se tiene en altas latitudes en el hemisferio norte, que es mucho mayor que la oscilación que se tiene en altas latitudes en el hemisferio sur. Obviamente el hemisferio sur es solo océano, prácticamente. Entonces, vemos que también solamente con procesos muy simples o simplificando las cosas, nosotros podemos obtener resultados relativamente realistas. Si nos vamos al océano, con esto ya estoy casi terminando porque no quiero aburrirlos más, estas son secciones transversales de temperatura. Siempre va a ser, en la columna a la izquierda va a ser el océano Atlántico modelado y observado, y en la columna de la derecha va a ser el océano Pacífico también modelado y observado. Esto vemos también un buen acuerdo entre lo que se observa y lo que se está modelando. Sin embargo, hay diferencias que están asociadas a otros procesos como la circulación del océano, que lo vamos a ver un poquito más en la próxima diapositiva. Estas son secciones transversales de salinidad. Entonces también se observa que el modelo es capaz de captar tal vez cierta estructura, no con todo el detalle que se quisiera. Esto todavía es trabajo en progreso, pero sin embargo sí cabe destacar que es capaz de reproducir con cierta fidelidad las observaciones. Eso con el lado de la física. Con el lado, quisiera mostrar solo esto, encontrar cosas observadas, datos observados de carbono disuelto en el océano. No hay muchos datos de largo alcance, pero solamente yo puse esta figura porque quería demostrar solamente el efecto que tiene, por ejemplo, el DIC que hay en el Atlántico Norte versus el DIC que hay en el Pacífico Norte, dando cuenta entonces de este proceso de remineralización del agua del fondo del océano, ¿okay? Que el Pacífico, al ser las aguas más antiguas del Pacífico Norte, ¿okay? Entonces han estado más expuestas a remineralización, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que ustedes pueden notar. Y eso, asociado a la circulación, es que justamente si es que nosotros vemos la excursión isotópica del carbono 14 en el océano, vemos lo que a nosotros nos han pasado en clases en el pregrado, que los valores más negativos siempre están en el Pacífico Norte y los valores menos negativos están justamente en el Atlántico Norte, donde esta agua se forma, ¿ok? Entonces, acá son simplemente perfiles promedios de ciertas zonas que da el modelo. La línea continua es el modelo y los puntitos es lo observado. Acá hay que destacar, sí, que estos pocos datos que existen de carbono 14, se nota claramente el efecto bomba que tiene acá en el Atlántico Norte, que en los años 50 del siglo anterior, y que poco a poco entonces esa señal se pierde a medida que nos vamos
moviendo hacia latitudes mayores hacia el hemisferio sur. Nuevamente observamos este mínimo que se da en el Océano Pacífico. ¿Okay? Finalmente, esta es la circulación del océano en cada una de las cuencas. Vemos que, por ejemplo, en el Pacífico, gran parte del Pacífico está asociado a estas líneas azules de contornos negativos que giran en sentido antihorario, es decir, como estoy apuntando ahora con el mouse, ¿ok? Y esto está asociado básicamente al agua de fondo antártica. La circulación en sentido horario que vemos acá en el Pacífico Norte es básicamente la circulación que está dada y que es la fuente del agua intermedia del Pacífico Norte, ¿ok? Y en su contraparte, en la cuenca del Atlántico, vemos una estructura típica de la circulación meridional del Atlántico y la intromisión del agua de fondo antártica, ¿okay? Que llega hasta latitudes pasadito del Ecuador. ¿Okay? Así es que, bueno, no los quiero aburrir más. Quisiera solamente como comentarios finales, es que todos los modelos están malos. Así es que quedémonos con eso, los modelos siempre son una abstracción de la realidad. Si uno resuelve las ecuaciones tal cual, así observadas, tal vez podamos obtener lo que se observa en la naturaleza, pero hasta el momento nadie ha sido capaz de resolver particularmente la ecuación de Navier-Stokes, por ejemplo. Así es que nos quedamos con esta frase final de que todos los modelos están malos. Así es que muchas gracias por su atención. Ahí está la página de Paleoclima, que es el núcleo millennial al que yo pertenezco. Y bueno, solamente quisiera decir para terminar, antes que estudiante, antes que investigador, antes que cualquier cosa, yo soy un actor social. Así es que los invito a todos los chilenos que están aquí en el extranjero, voten el domingo. Así es que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Esteban, por la presentación. Ha estado muy, muy, muy buena realmente. Y no aburrías para nada, al contrario, yo hubiese querido que te extiendas todo lo que necesitabas. Así es que tranquilo con eso. Bueno, pasemos a la ronda de preguntas. Otra vez invitarlos a los que sí fueron conectando en el transcurso del tiempo, que esto es abierto. Pueden encender su micrófono en la cámara si quieren hacer una pregunta directamente. O si desean, pueden dejarlas por escrito. No hay ningún problema. Ambas formas son válidas. Así es que pasemos a la ronda de preguntas. Frank, no sé si tienes alguna pregunta o alguien más quiera participar. Sí, yo igual tengo hartas preguntas, así que no sé si alguien más quiere comenzar o si no, le doy nomás. Bueno, primero, felicitaciones Esteban, súper buena tu presentación. Me gustó tu fondo de pantalla, tu fondo de la presentación subliminal. Estaba bueno. Y también buen dato el del Rudiman, que es un súper buen libro que a mí igual me sirvió harto para algunas asignaturas del pregrado y también del magíster. Así que si tienen prueba de paleoclima, ahí están todas las respuestas. Y bueno, una de las preguntas que tengo es principalmente, ¿cuál sería la aplicación de este nuevo modelo en el que tú estás trabajando? Si es que hay algún proceso en particular, tanto para conocer el pasado del clima o alguna predicción del futuro, que este modelo vaya a poder resolver de mejor forma. Sí, claro. De hecho, cuando se publique el trabajo asociado a este modelo, tú siempre todos los modelos siempre en el paper los tienes que probar con diferentes escenarios. En mi caso, yo lo voy a probar con 3 ejemplos básicos, que es uno que reproduzca un clima del pasado, el último máximo glacial, que se sabe mucho al respecto, hay muchos datos, hay mucha información, que pruebe el estado climático de hoy en día, con las condiciones de borde de hoy en día, es decir, con la concentración de CO2 actual, y también una proyección con, no sé, al 2100, al 2500, con las estimaciones de las emisiones de carbono que dan los otros modelos más complejos. Entonces, claro, siempre, eso es como particularmente lo que yo voy a hacer. Pero por supuesto que hay un sinfín de aplicaciones que tú puedes utilizar. Estos modelos simples, tú lo puedes acomodar a lo que tú quieras. Por ejemplo, si quieres estudiar las oscilaciones de Dansker-Oskar o los eventos de Heinrich, creo que se llaman, por ejemplo, un efecto que ocurre cuando las masas de hielo continental, particularmente en Antártica, se forman simplemente por atracción gravitacional, el nivel del mar, entonces, alrededor de eso sube, ¿ya?
Entonces, tú con esto perfectamente podrías estudiar qué pasa, por ejemplo, en el Atlántico Norte con ese nivel del mar que está pasando acá en el Océano Austral. ¿Ya? Entonces, hay un sinfín de aplicaciones si quieres estudiar el rol de los sedimentos. En verdad es como un sinfín, la verdad. Va como a tu imaginación. Bueno, gracias, Fran, por la pregunta. Buena, gracias, Esteban, por la respuesta. Bueno, si no van apareciendo preguntas de momento, al menos escritas. No sé si alguien más quiere participar. No sean tímidos, hagan preguntas. Ahí, Oye, yo quería hacer una pregunta, si me deja el Esteban. Oye, durante los últimos 3 o 4 años ha habido importantes, no sé cómo llamarlo, avances, modificaciones, cambios de paradigma respecto de la circulación profunda, particularmente el rol de la batimetría en la mezcla profunda. Hay un trabajo del 2018, me parece, donde justamente plantean que el fondo marino juega un papel fundamental en la circulación profunda, particularmente al sur de los 30 grados en el Pacífico. Y tu modelo, veo que, yo sé que es súper simplificado, pero no tiene fondo, no tiene topografía. Entonces no hace mucha diferencia entre o sea, yo sé que es un modelo simple que tampoco involucra eso, pero dentro de la parametrización se podría pensar que eso va a tener un impacto significativo, digamos, o va a ser algo más de lo que podría criticar, digamos, una persona, decir, oye, aquí no está una componente fundamental de la física, de la circulación profunda. Bueno, nosotros, el modelo no es que sea como un fondo de taza, como una piscina. ¿Ya? Sí incluye el efecto de la batimetría, pero de una manera diferente a como lo incluyen los modelos normales, en donde, por supuesto que en los modelos más complejos existe de que una batimetría tal como es, pero nosotros la incluimos de manera ipsométrica, es decir, con perfiles ipsométricos de batimetría, que eso va dando cuenta entonces de la forma del fondo oceánico a medida que nos acercamos con la profundidad. Entonces, en cierto modo, sí está incluido ese efecto de la batimetría, no directamente como en los modelos más complejos, pero de cierta manera sí se incluye. Y si es que alguna persona me dice que, claro, que este modelo no sirve porque no contempla una batimetría explícita, bueno, dejo el doctorado de lado nomás. Ya fue, ¿no? No te puedes rendir así, no puede ser tan fácil la bajada de bandera. ¿No? Bueno. Gracias, Esteban. Yo tengo una curiosidad, sabes que desconozco de los modelos, pero tengo particular interés por los sedimentos y hay una componente dentro del modelo que los contempla. Y pensando inicialmente que este modelo incluía solamente el hemisferio norte y tú, hasta donde entiendo, has ido acoplando ya a nivel de ambos hemisferios, ¿cuánto se ha progresado en esta parte del sedimento? ¿Tiene algún impacto que pueda interferir como variable en tu modelo o en un proceso a gran escala? ¿Se contempla mucho? ¿No se le hace caso mucho a los sedimentos en este nivel de escala temporal? No sé. En escala temporal, tal vez de lo que vivimos nosotros, los sedimentos no tienen mucha importancia, pero en escala climática, el sedimento es lo que está dando la evolución del carbono en el planeta. Entonces, en escala climática grande, larga, el sedimento es tal vez lo más importante, una de las cosas más importantes que debe de tener un modelo. Ahora, ¿qué cosas? La parte del sedimento yo todavía no la incluyo, pero es por lejos lo más complejo que tiene un modelo, porque piensa tú que, imagínate que tienes un segmento de sedimento que nosotros solamente tenemos la parte más reactiva del sedimento, que son los primeros centímetros,
¿ya? Entonces, en esos 10 centímetros tú tienes que incluir procesos. Uno de los procesos más difíciles como de modelar matemáticamente es la bioturbación, ¿ya? O el tamaño del poro del sedimento, ¿ya? Entonces, y cómo entonces los flujos van pasando por ahí. Eso sí lo incluye el modelo. La primera versión, yo todavía no llego a esa etapa de esta creación de este nuevo modelo, pero si me acuerdo, si me preguntaste como la importancia de los sedimentos, es por lejos lo más relevante. No hay modelo climático como asociado al ciclo del carbono, cuando se hacen estudios de evolución del carbono o de otros componentes que si no tienen sedimento o algo asociado a sedimento no tiene mucha importancia. Ok, gracias. Solo curiosidad, ¿tienes pensado incorporar esa parte de sedimentos en el corto plazo o eso es para un próximo, No, para el tiene que postdoc? hacerse. No, tengo que hacerlo, pero lo Ya. bueno es que ese módulo de sedimento, no es que yo lo tenga que crear porque esas ecuaciones ya están listas, están en un trabajo, ¿ya? Entonces es como agregarlo solamente, felizmente, o si no, no podría. Ok, ya, Sí, bueno. tiene que hacerse. Sí. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Anímese, los que están en el público son bastantes. Igual tengo más preguntas. Adelante, Pero Fran, mientras van apareciendo, por favor. mientras se motivan a hacer preguntas, una de mis preguntas es si, ya que tú igual mostraste los componentes del sistema climático que estabas incluyendo en tu modelo, no sé si, la verdad yo no sé mucho de modelos tampoco, así que igual me pareció un poco extraño no ver algunos componentes como la tectónica de placas o el volcanismo. No sé si eso está incluido también en tu modelo. Sí, claro, eso está incluido en el módulo de litosfera. Ya. Y ahí entonces tú puedes decir, eventualmente, no necesariamente, si tú quieres, por ejemplo, incluir el movimiento de las placas para ver cómo está aflorando tal vez suelo oceánico, eh, ahí es donde caemos en otra pregunta. Queremos acoplar entonces ahora un modelo geológico que sea capaz de calcular el movimiento de placas. Entonces ahí, claro, eventualmente se puede hacer, pero nos salimos como del foco que son lo que estamos trabajando, ¿me entiendes? La idea es simplificar lo que más se pueda los procesos que están ocurriendo. Entonces, por ejemplo, si tú quieres estudiar eh, un, eh, por ejemplo, un clima donde hubo muchas erupciones volcánicas, ya como en el pasado, tal vez no es necesario que tú incluyas en tu modelo una erupción volcánica que provenga material que se hundió en el sedimento y que después a través de la corteza terrestre subió y que llegó a la atmósfera. Tal vez tú puedes buscar proxies climáticos, ¿ya? Que den cuenta de cómo fue la actividad volcánica en ese tiempo que tú quisieras estudiar, o cómo va a ser la actividad volcánica si es que hay proyecciones, no lo sé. Y entonces tú sacas información de esos trabajos, esas reconstrucciones que se han hecho, y la utilizas como input para tu estudio de modelación. ¿Me entiendes? Entonces no es necesario muchas veces, ahora, por ejemplo, eh, si quiero saber el copépodo, no sé, no sé qué el copépodo, tampoco me voy a meter en un modelo de productividad primaria, un NPZ o lo que sea, o ¿cómo se llama el que corre ROMs? Bueno, lo que sea, porque en escalas de milenios o de millones de años, que un copépodo suba o no suba, no es muy relevante para mí. ¿Me entiendes? Entonces, eventualmente tú lo puedes hacer, pero ahí ves tú qué es lo que sacrificas. ¿Me entiendes? Claro. O sea, igual teniendo en cuenta que la tectónica de placas con el volcanismo igual tienen este ciclo, controlan mucho, o de hecho son los principales componentes del ciclo del carbono inorgánico a escala geológica. Que no sé qué tan... O sea, claro, son importantes a escala geológica, pero quizás no sé si tú quieres ver como procesos más pequeños, entonces ya esta escala es demasiado grande. Eh, Mira, tú puedes adecuar tu modelo para que estudie cosas que son mucho más grandes y reconstrucciones de volcanismo ya deben existir y de tectónica de placas también. Entonces tú puedes utilizar esa información y después tú fuerzas tu modelo en la escala de tiempo que tú quieres,
de cientos de millones de años tal vez, y entonces con esos forzamientos el modelo va a entregar todas las otras cosas. Ya, ok. Bueno, Fran, muchas gracias también por esa pregunta. A ver, yo creo que de momento no se han animado incluso a escribirlas. Yo tengo varias curiosidades. Bueno, profe Oscar, otra pregunta, adelante. Sí, no mencionaste mucho respecto al modelo del modelo de la atmósfera, y si podría comentar algo respecto de eso. Sí, claro. La atmósfera es tal vez lo más simple que tiene el modelo. Siguen viendo aquí, se sigue compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ya, entonces si nos fijamos solo en esta parte de arriba, la atmósfera primero, para determinar la temperatura de la atmósfera, solamente la temperatura se hace a través de un balance de energía, en donde entra en juego la radiación de onda corta que entra versus la radiación de onda larga que sale. A su vez, esa radiación de onda larga que sale está forzada o está modulada por el efecto invernadero de los gases de efecto invernadero, por supuesto. Ahí hay una parametrización, o sea, primero el forzamiento radiativo, tanto de CO2, de metano y de N2O, que son los gases principales que tiene este módulo de atmósfera, son simplemente funciones matemáticas que están demostradas de que a tal concentración, tal es el forzamiento radiativo. El vapor de agua es, por lejos, tal vez hasta el día de hoy, lo más complejo de estudiar porque es demasiado variable. No es parametrizar una nube y que esa nube entonces dé como el efecto esperado. Parametrizar eso es súper complejo y porque hay otros procesos más, pero nosotros acá utilizamos una parametrización súper básica que es la de Budico, que da cuenta entonces de la distribución de vapor de agua en la atmósfera. Finalmente, estos balances radiativos que entran y que salen de la atmósfera, entonces dan como punto final la temperatura de cada una de estas cajitas. A su vez, estas flechas horizontales dan cuenta de los transportes de calor que nosotros asumimos de que el calor se transporta desde el ecuador hacia los polos, ¿ya? Por otra parte, también hay calor que entra al océano, ¿ya? Por supuesto, porque aquí en esta latitud nosotros tenemos una atmósfera más cálida, muy, muy cálida. Sin embargo, en latitudes polares, este calor sale a la atmósfera. Porque es una atmósfera muy, muy fría, pero además también por la circulación del océano. También hay intercambio de calor entre estas dos componentes, que cuando hay hielo marino, nosotros hasta el momento tenemos de que simplemente no hay transporte de calor, aunque en la realidad no es así. Por otra parte, respecto a los gases de efecto invernadero, tenemos ahora transporte de gases de efecto invernadero que simplemente están dados por el gradiente entre las cajas adyacentes, y que ese gas de efecto invernadero, esa concentración de un gas de efecto invernadero que está, por ejemplo, en esta caja, entonces va a afectar el módulo de biosfera y también el carbono que está dentro de esa biosfera. Esa biosfera, por su parte, también va a tener remineralización de la materia orgánica en escalas más largas, ¿ya? Y que eventualmente también va a devolver ese carbono hacia la atmósfera, que después también va a ser redistribuido, ¿ya? Por otra parte, el océano también no solamente tiene intercambio de calor con la atmósfera, sino que también tenemos incluido intercambio de gases. Entonces, hay intercambio de oxígeno, hay intercambio de CO2, hay intercambio de metano, aunque en este caso, como estamos con condiciones de borde de hoy en día, la concentración de metano en el océano en escala global es muy, muy pequeña, por tanto, hay un equilibrio casi neto ahí. ¿Qué más? La radiación solar sigue una distribución que varía tanto en latitud como en el tiempo, en los meses, que da cuenta del ciclo anual. Ese ciclo anual de radiación también modula el avance y el retroceso del hielo marino, que a su vez también entonces influye en estos balances radiativos de cada cajita. Entonces, a través de la componente del albedo que yo les comenté en un comienzo, tenemos transporte ecuatorial de calor, puesto que el efecto que tiene la Antártica sí se puede deber, o sea, sí puede generar un transporte de calor no simétrico. ¿Me explico? Es decir, tenemos en la Antártica una masa gigante de hielo en condiciones de hoy en día, condiciones de borde actuales,
que no la tiene el Polo Norte, solamente tiene un ciclo estacional de hielo marino. En cambio, acá en Antártica tenemos constantemente, todo el año, una masa gigante de hielo que a su vez enfría la masa circundante de aire y que, por supuesto, también eso, entonces, ya sea por diversos procesos, también va a influir en la cajita adyacente. Entonces, el transporte de calor también no necesariamente, o sea, sí presenta una asimetría entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Por tanto, este transporte de calor interhemisférico, que se da aquí en 0 grados, es súper relevante también si es que una componente que nosotros deberíamos de incorporar. No sé si con eso... Oye, sí, no, súper bien. Y de alguna manera la surgencia que tienes puesta ahí en el océano austral está acoplada a la atmósfera, en el sentido de que la atmósfera tiene algún forzamiento directo. En la actualidad, nosotros sabemos que en esa zona el estrés del viento es muy grande, entonces y que da cuenta de este transporte de Ekman hacia el Ecuador. Sin embargo, nosotros hasta el momento hay un transporte de Ekman que está prescrito de acuerdo a las observaciones en la latitud que está esa división, porque si no tendríamos, ahora se está, de hecho, Gary está buscando un estudiante de magíster o doctorado, no sé, ahí, que busquen alguna manera de parametrizar el transporte de Ekman simplemente con el gradiente de temperatura, que eso es lo que nosotros tenemos. Pero siempre, bueno, Gary siempre busca estudiantes, pero nunca nadie le escribe. Tiene que venir al seminario de IMO. Tiene que dar charla acá. Claro, y hacer la petición oficial. Este transporte de Ekman cierra como esta celda de Deacon que se da ahí en el Océano Austral. Entonces, y que esa barrita es como ese palito que está ahí da cuenta de lo que de esta no circulación geostrófica sobre los 2000 metros, producto de que no existe este borde continental. Entonces, eso es una imposición que uno utiliza ahí porque es algo que no puede ocurrir. No está observado en la naturaleza. Esa velocidad geostrófica sobre esa profundidad. Vale, gracias. Bueno, gracias. Fran, ¿tú tienes alguna otra pregunta? Yo creo que estamos en el tiempo también para ir finalizando. Disculpe, yo tengo una. No sé si podría... Adelante, ¿podría adelante. Sí, por favor. Sí, he visto que el análisis lo estás realizando de manera latitudinal. Quería ver si es que tenías conclusiones de manera de profundidad. Por ejemplo, ¿hasta qué profundidad se logra ver ese acoplamiento océano-atmósfera de acuerdo a ciertas latitudes? Si es más pronunciado en la zona ecuatorial o en los polos. ¿Tú te refieres como estos transportes, como, o sea, esta interacción océano-atmósfera? Exacto. Sí, claro, o sea, eso acá uno lo puede ver, bueno, no muy claramente acá, pero mira, si tuviera alguna, no tengo acá una distribución, por ejemplo, de algún gas, pero básicamente eso sigue, mira, hay el modelo, los primeros 100 metros se considera que es la capa de mezcla, ¿ya? Bajo esos 100 metros, entonces ya en esos primeros 100 metros, al ser esa capa de mezcla, la circulación en esa primera capa está dado solamente por la circulación asociada al viento, ¿ya? Ahí entra a actuar, mira, cualquier, por ejemplo, si es que yo ingreso o hay un input de calor o de cualquier cosa aquí en el océano, en esta primera capa donde está apuntando el mouse, bueno, eso va a ingresar, ¿ya? Y después, a través de la difusión horizontal, de la difusión vertical, entonces eso va a ser, esa señal va a ser transmitida hacia las profundidades y también respecto a las cajas adyacentes. Y no solamente por los procesos difusivos, sino que también por los procesos advectivos. Yo no quise poner ninguna ecuación en esta presentación porque no pienso que no tiene sentido, pero si tú siempre la concentración de cualquier trazador dentro del océano
sigue una ecuación diferencial que se llama como advectiva difusiva, más términos de fuente y sumideros, ¿ya? En ese término de fuente y sumideros, tú incluyes ya sea las fuentes y sumideros provenientes del intercambio océano-atmósfera, del intercambio sedimento, columna de agua, o incluso fuentes y sumideros propios de la columna de agua. Por ejemplo, un proceso de remineralización, ¿ya? Entonces, si es que tú me preguntas como el efecto latitudinal de esta interfaz océano-atmósfera, va a depender del trazador que estemos hablando. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en el océano austral, ¿ya? El océano austral tiene una temperatura, en los polos siempre hay temperatura más baja, por tanto, si es que hablamos de algún gas, la solubilidad de un gas es mayor, ¿ya? Por tanto, simplemente va a haber mayor, diciéndolo coloquialmente, una absorción de gas en esas latitudes mucho mayor de lo que se podría esperar en latitudes más ecuatoriales. Además, también tienes que ver que la física del sistema, en latitudes ecuatoriales, son perfiles de temperatura y salinidad muy estratificados, ¿ya? Ahí está dado, esa estratificación está dada 100% por el efecto como la insolación que se recibe. No así lo que ocurre en los polos, que esa estratificación está dada más por los balances de agua dulce, pero todo va a depender de lo que estamos hablando. No sé si es que responden algo a la pregunta. Tal vez no respondí en nada a la pregunta. Yo creo que sí, pero no sé si el que hizo la pregunta tiene una adicional o quedó conforme con la respuesta. Sí, todo conforme. Ya, bueno, gracias. ¿Hay alguien más que quiere hacer una pregunta? Matías Pizarro tiene una pregunta para ti, así es que le pedí que prenda el micrófono. Ahí está. Buena, Mati. Buena, Mati. Oye, muy buena la charla, súper didáctica y súper fluida, así que felicitaciones un poco por el tema. Felicitaciones por el fondo, me sumo con las palabras de la Francisca, el mensaje subliminal ahí, maravilloso. Y no sé, unas preguntas técnicas que me llamó la atención un poco una gráfica que pusiste en cuanto a los lenguajes de programación que se utilizan para la eficiencia un poco de los modelos. No sé si tú lo nombraste o me gustaría saber cuál es el modelo cuál es el lenguaje que tú estás utilizando para tus simulaciones y cuánto se demora un poco el ejercicio tuyo de correr 10.000 millones de años, no sé, la escala que estás utilizando y así en cuanto operacionalmente cuánto tiempo y si necesitáis un supercluster o se hace una máquina más chica. Eso por una parte, y lo otro, que ya está ahí en una etapa igual avanzada de la segunda etapa del DICES 2 que tú le pusiste. Me gustaría saber si realmente algunas desventajas, o sea, cuáles son las falencias o que tú crees que tú eres el que estás desarrollando y a lo mejor por tiempo, por X motivo, no se le puede agregar algo más y puede ser un DICES 3, o sea, como pensando o ya con el DICES 2 se resuelve todas las ecuaciones y quedamos listos y nadie debería hacer un DICES 3. Esa es son como un poco los comentarios. Así que nada, pues felicitaciones y que siga la iniciativa ahí, Edgar y Francisca. Los felicito, muy buena la iniciativa. Adelante. Saludos. Gracias, Mati. Saludos también. Ya. Bueno, mira, primero, Mati, después que te conteste la primera pregunta, si me puedes recordar de la segunda, porque además que se me va a olvidar la web. Ahí vamos avanzando. Mira, básicamente, este grafiquito es Mira, generalmente para correr, como lo dije en una parte de la presentación, cuando tú corres como modelos acoplados con sistemas de carbono, océano, que son como las cosas que requieren más, como este tiempo, el spin-up dentro del modelo, necesitáis por lo menos de 5.000 años para arriba, ¿ya? Yo soy de programar en Fortran, ¿ya? Todos los modelos están escritos en Fortran. Yo creo que ROMS está escrito en Fortran. Hasta donde yo sé, no hay ninguno que no esté escrito en Fortran. Crocos, Worf, están todos así. Tal vez algunos estén en otro, pero no lo sé. Yo particularmente, este modelo, al ser un modelo de baja resolución, yo en correr 10.000 años, que es como lo típico que corro. En estas pruebas que estoy haciendo, 10.000 años se demoran como 3 horas,
en una máquina, en un computador, bueno, es un computador de Gary, pero que no es un gran clúster, es simplemente un computador rápido, ¿ya? Gary me está, o sea, no es que me esté exigiendo, pero Gary no cacha Fortran. Entonces, yo por el momento, para cuando nosotros conversamos del código y todo, lo estoy programando en MATLAB, ¿ya? Pero evidentemente esta versión que yo tengo escrita en MATLAB es solo para mí, porque cuando esto ya se publique, el código va a ser en Fortran. Yo ya tengo Dices 1, yo también lo traspasé a Fortran y el cambio, estamos hablando de que el tiempo de cálculo baja a una décima parte cuando tú cambiáis un lenguaje apropiado como Fortran. No sé si es que ¿respondí lo que me preguntaste? No. Está en mute. Ay. Sí, sí, te escuché, sí, un poco era esa la pregunta, y lo otro era un poco si tú crees que va a haber en lo algún del Dices punto un 3. desestrés o alguna desventaja de este modelo que tú tuviste que implementar y por el tiempo del doctorado a lo mejor no se acota a ciertas cosas, así que eso. Sí. Claro, mira, así como se va a crear una versión de Dices 2 que va a llegar hasta un punto, porque hay que cortarlo en un punto. Uno podría seguir eternamente metiéndole proceso, pero se corta en un punto y después siempre uno va agregando cosas dependiendo de lo que uno quiere estudiar. Solo como a modo de ejemplo, Dices 1, que fue en el 2008, no existe como un Dices 1, así como, ya, voy a utilizar Dices 1 y no. Yo creo que ahora hay tal vez 20 versiones de Dices 1, porque cada vez, dependiendo de la cosa que uno quiere estudiar, le agrega cositas o le saca cosas o lo orienta a otra cosa. Lo malo de Dices 2, primero es que siempre todos los modelos están malos, entonces Dices 2 no se escapa de eso. Segundo es que es la baja resolución y hay muchos procesos que escapan a la filosofía que tiene el Dices. Tal vez el profe Oscar sabe mucho más como de la filosofía que hay detrás del Dices, pero siempre ha sido pensado a ser un modelo de complejidad intermedia, ¿ya? Hay, por ejemplo, procesos como el albedo, la distribución del albedo, es decir, la variación meridional del albedo, ¿ya? Es algo, nosotros acá lo tenemos algo súper simple, una función matemática, pero que los modelos complejos es algo súper difícil de calcular porque ellos calculan considerando incluso así como el fotón que llega a la hoja y después cuánto de esa energía, de esa onda electromagnética se absorbe, cuánto se refleja, después de que esa radiación vuelve a la atmósfera, la nube la agarra, la devuelve para abajo, y todos esos procesos, entonces hay gente que tiene estos modelos, calculan eso así como, no explícitamente, pero muy, muy bien. Nosotros acá lo ponemos como algo dentro de lo mejor que nosotros podemos hacer. Yo creo que Dices 3 siempre se va a poder, siempre se va a poder. Una de las cosas que yo no voy a alcanzar a hacer, evidentemente yo siempre he estado interesado en estudiar evolución de oxígeno, atmósferas antiguas o extinciones en masa, es decir, buscando, como cachando, como estudiando las condiciones climáticas que llevaron a esas cosas, y para eso necesariamente debes acoplar el otro ciclo fundamental para eso, que es el ciclo del azufre. Mi idea de irme a trabajar con Don era justamente eso, pero no pude, entonces yo creo que eso va a quedar ahí pendiente. Sin embargo, siempre tal vez va a ser una espinita que yo tenga ahí de acoplar. En algún momento tener el acople de los ciclos biogeoquímicos, carbono, oxígenos, azufre, porque ahí uno podría hacer muchas cosas en términos geoquímicos, pero todo va a depender justamente de lo que uno quisiera hacer. Dices 2 va a quedar de una manera, pero si después alguien lo quiere agarrar y hacer lo que él quiera, siempre se puede. Un Dices 3. Claro. Bueno, gracias, Mati. No sé si tiene alguna otra pregunta. Vale, Mati. ¿O estamos bien? Yo creo que estamos bien. Sí, yo creo que el Mati igual no se escucha, o no sé si se quedó por ahí. Bueno, No, yo sí, creo lo que... escucho. Estamos bien, dije ahí.
Ah, ya, no te había escuchado. Bueno, Mati, muchas gracias. Todas las intervenciones han sido importantes, nosotros igual hemos aprendido, todos hemos aprendido, así es que eso se agradece el tiempo de todos. Francisca, ¿tú querías decir algo para ya ir cerrando la charla? No, es que igual tenía una pregunta, pero creo que igual es un Ah, poco volada. si a ¿Puedo Esteban no le decir un pregunta, comentario dale. final? Perdón, Fran, ¿puedo decir un comentario antes de tu pregunta, por favor? Pero por supuesto. Ya, solo un comentario nomás de que, cabros, eh, yo creo que paleoclima en Chile se está muriendo poco a poco. Cada vez las sesiones en el DOCA son más cortitas, con menos gente, menos de modelación paleoclimática, si es que a alguien le gusta, eh, que le ponga, porque sería triste que muriera algo tan bonito, para mi gusto. Así es que, eso. Ya, dale nomás, Fran. Ahí, profe Oscar, quería hacer un comentario ahí, Sí. si la Fran lo Sí, permite. yo creo que es responsabilidad de ustedes. Yo creo que fue una tremenda pérdida cuando se fue Gary del Departamento de Geofísica, pero ahí, Esteban, yo creo que tú también tienes que cumplir un rol motivando a estudiantes de pregrado de geofísica y siempre hay chicos que están muy motivados en hacer tesis o cuestiones por ese lado. Entonces, yo creo que nosotros ahí debiéramos conversar para poder motivar y buscar algunos estudiantes de pregrado para irlos involucrando en esta área y en general les interesa la modelación, así que pueden seguir la línea de modelación en paleoclima, que, por donde cosas que tú lo podrías guiar bastante bien. Así que tomo tu preocupación, digamos, y te la devuelvo para que la conviertas en una acción que contribuya a avanzar en esa dirección, de tener, digamos, gente interesada, estudiantes interesados en paleoclima. Yo comparto contigo que es un área fundamental porque si no, o sea, para poder mejorar la predicción del clima necesariamente tenemos que resolver algunos problemas fundamentales que pueden venir, digamos, del estudio que se puede, digamos, sacar mucha luz del estudio de los cambios climáticos en el pasado. Eso. Gracias. Ahora sí, Fran, perdona las interrupciones. No, está bien, está súper bueno el mensaje. Yo igual encuentro que el paleoclima es súper entretenido. Lamentablemente las bacterias y las arqueas conquistaron mi corazón, así que... Pero igual, siempre interactúan con el clima. Así que microbiología marina y clima están siempre unidas, siempre son áreas que se solapan. Y bueno, ya mi pregunta igual era un poco volada, así que no sé si es pertinente. Pero Es pertinente. Si no es ya, no se pertinente, diga te voy a más. decir que no es pertinente. Voy a decir, te pasaste, ya. No, mi pregunta era que, por ejemplo, yo sé que en otros planetas también se está estudiando el clima a través de modelos, aunque yo como no cacho de modelos no sé qué tipo de modelos serán, pero ¿tú crees que este modelo puede aplicarse quizás al estudio del clima de otros planetas, sobre todo teniendo en cuenta que no hay mediciones directas, a excepción de Marte, que ya está más estudiado, pero por ejemplo otros planetas como Júpiter, que igual su atmósfera tiene unas dinámicas bien interesantes, entonces no sé si tú sabes algo de eso. La verdad es que no. Gracias. No, pienso que esa es la gracia, por ejemplo, si es que tú llevas a un modelo complejo, lo quería aplicar por ejemplo, imaginemos que queremos aplicar ROMS en un océano de un planeta que no conocemos. Ya solamente crear las condiciones iniciales, no sé, ahí el Mati tal vez me puede dar un ejemplo mejor, que ya casi es imposible porque no sabe. Pero sin embargo, con modelos más simples, eh, la física es una, aquí y en China, la biología es una. Entonces, eventualmente, obviamente sí se necesita un conocimiento a priori, tal vez de cosas básicas por ejemplo, si es que, no sé, si es que hay o no hay calcio en ese planeta, por ejemplo, por decir algo, ¿ya? O cuál es el contenido de calcio de ese planeta. O simplemente pones un valor como para hacer estimaciones gruesas en algún momento, no lo sé. Pero pienso que esa es la gracia de trabajar con los modelos sencillos que son altamente flexibles, ¿ya? Si tú quisieras
un modelo de circulación general, aplicarlo a otra cosa es súper difícil, o sea, se puede hacer, pero es súper complejo cambiar todo porque está todo hecho para esto, ¿me entiendes? Acá estos modelos, los modelos sencillos que trabajan con tamaños de océano, áreas de continente, áreas de océano, entonces son como cosas mucho más fáciles de manejar, ¿me entiendes? Entonces, yo pienso que eventualmente, bueno, todo se puede. Otra cosa es que cuánto te demorí o si es que lo vaya a conseguir o no, pero siempre se puede intentar. Ya, o sea, no está recomendado para tema de doctorado. ¿Para mí? No, yo ni cagando. No, Ah, para otra persona. Ah, si quiere, pienso que hay que echar a andar la imaginación nomás. Muy bien. Gracias, Francisca. Te mandan felicitaciones, Esteban, por la presentación. Muy buena presentación, muchos saludos aquí de Ana Carolina Luzardi, de Cristi. Bueno, tú también Bueno, puedes claro, ver. Esos saludos. ellas también trabajan con Gary. Ah, qué bueno. Entonces, buena. tampoco estás tan solo, en todo caso. Bueno, yo quiero dar, antes de dar por finalizar esta charla, quiero agradecerte enormemente, Esteban, por el tiempo, por la paciencia, por las preguntas, y a todos los que se suman. El aporte del profesor Oscar es invaluable, sobre todo en estos temas. Nos ayuda a entender mejor a quienes no trabajamos en este aspecto, y estamos contigo, no solamente en el tema de prolongar la investigación en paleoclima, sino en todas las áreas, que siempre tiene que haber más masa, las nuevas generaciones tienen que involucrarse en ciencia, tenemos que participar, y una de esas participaciones es justamente esta, la difusión, porque si uno no muestra su trabajo no hay cómo interactuar entre nosotros. Entonces esta interacción es básica, es fundamental e importante, y eso es lo que nos ha movido a nosotros para poder hacer los seminarios, y a pesar de tener corto tiempo y estar con nuestros propios asuntos, siempre hemos estado motivados para compartir este tipo de charlas. Así es que gracias, Francisca, a la Paula, que ha estado con las transmisiones también durante las anteriores. Esta no, la vamos a subir a YouTube, pero es más que nada para hacer un agradecimiento general a todos los que han participado. Así es que eso, gracias por la participación. Un abrazo a todos, Gracias, que Claudio, tengan igual por la buena invitación. tarde. Gracias. Chao. Que les vaya Chao, bien. Voten gracias el a domingo. todos. Pero obvio que sí. Los que pueden votar, que voten. Bye.